buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a la Dacha Familiar. Aquí estamos en nuestro estudio especial para ocasiones especiales. Miren, el gobierno, dos cosas importantes. Lo primero, la gran noticia de esta semana fue que se inauguró la circunvalación de Baní, después de 15 años de luchas, postergaciones, vengo ahorita, pero además resulta que este sábado el gobierno cumplió su quinto año. Entonces, bueno, lo primero es celebrar la circunvalación, pero también pasar revista al momentum político, con especial énfasis en el partido de gobierno. Y para hablar de lucha por el gobierno, para hablar de la circunvalación también y para hablar del PRM, qué mejor invitado que Roberto Fulcar, que entre otras muchas cosas es también el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM. Bienvenido, Banilejo, ilustre e ilustrado. ¿Cómo te sientes, Roberto? Bien, contento, en modo circunvalación. La salud ya, aquello es tiempo pasado. Tiempo pasado. Solo lágrimas para recordar lo que nunca debió de ser. Pero estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo te sentiste? Porque te vi en la inauguración de la circunvalación, disfruté mucho el gran apoyo a Julito Fulcar, una demostración muy espontánea de cariño hacia Julito, y te vi ahí. ¿Qué te parece esto? ¿Qué significa para ti todo esto? Cuando me llamó el ministro Eduardo Estrella, ministro y querido amigo, para invitarme al acto de inauguración, y también me invitó el presidente Abinader, yo dije, si no me invitaban, yo que casi no voy a inauguraciones, nunca me ves. No. Pero dije, a esta si no me invitan tengo que ir, porque y mi sudor luchando por eso, y el tuyo también, y el de Julito, y el de tantos amigos, el del Vicín, el de Miguel Franjul, el de todos los que hemos peleado tanto para la circunvalación, lo hemos visto concretarse en un acto hermoso y en una oportunidad sobre todo, sí, para celebrar el hecho de que esta no es una victoria de Baní, es una victoria de la región sur de la República Dominicana y es una victoria del país. El hecho que mencionaba uno de los que habló en el acto, de que ahora puede salir de la frontera y llegar al extremo norte sin pasar un solo semáforo. Claro. Eso es un hecho trascendente que va a impactar significativamente la economía, claro, el ahorro de combustibles, el ahorro de dinero de los individuos, de los conductores, y además va a facilitar la vida, va a devolver tranquilidad, sosiego a la vida de Baní y de la provincia de Peravia. Roberto Fulcar Encarnación, pasa el tiempo increíble, ya el gobierno del PRM cumple 5 años. Podemos pasar revista a la experiencia de gobierno de 5 años, ese gobierno del cambio, en qué se ha logrado cambiar, en qué consideras tú que se ha avanzado, o también cuáles han sido las falencias que ha tenido el ejercicio del poder de parte del PRM y aliados. Sí, Pablo, el tiempo pasa rápido, más de lo que uno quisiera a veces, sobre todo cuando te encuentras trabajando. Y tenemos un presidente trabajador a tiempo completo. Cuando subimos de la inauguración, por ejemplo, de la circunvalación de Baní, no se fue la gente a su casa, nos fuimos a trabajar en otros eventos, en otras reuniones, en otras planificaciones, por ejemplo, lo del evento de mañana. Y con un presidente así tan trabajador que inspira a todo el equipo de gobierno, al gabinete, a los directores, a los funcionarios regionales y provinciales a trabajar, hemos tenido avances significativos. Obviamente, entre esos avances hay que señalar en primer lugar, para mí, la profundización de la institucionalidad democrática del país, el respeto a las instituciones, la independencia del Poder Judicial, son intangibles que forman parte de la agenda de la lucha democrática históricamente levantada por el pueblo dominicano. Y eso es incontrovertible. Pero hay junto a ello también una importante obra material que
este domingo incluso el presidente va a presentar al país, y que trabajando anoche en eso, hasta yo me encontré cosas en las que no me había fijado. No hay una provincia en este momento que no haya sido impactada con obras importantes por parte de este gobierno de 5 años, porque una característica hay que destacar. Este ha sido el gobierno que más equitativamente ha distribuido el presupuesto nacional en las provincias. Tradicionalmente el presupuesto ha sido una propiedad del Distrito Nacional y después del Gran Santo Domingo. Pero en el gobierno del presidente Abinader, ese presupuesto ha sido distribuido en la frontera, en la línea noroeste, en el este, en el nordeste, en el Gran Santo Domingo. Y por eso, cuando pasas balance, encuentras una especie de equilibrio geográfico de esa inversión presupuestaria, de manera que no encuentras una provincia sin varias obras importantes. Yo creo que eso ha sido también un mérito de este gobierno, y que fue una reivindicación histórica de muchos sectores. Un tercer elemento ha sido la lucha por la transparencia, por la equidad y el enfrentamiento a la corrupción administrativa tradicional en la República Dominicana, que no significa necesariamente que se haya eliminado, pero se ha amainado significativamente. Yo pienso que esos son éxitos reales del gobierno del presidente Abinader. Aunque parece que la alianza público-privada y todo esto de los fideicomisos ha sido fundamental para el gobierno en cuanto a la construcción de obras de alianza público-privada, porque se le ha criticado al gobierno la baja inversión pública, que ha sido la más baja, decía en la oposición, la crítica de una baja inversión en obras y este tipo de cosas. ¿Cómo tú valoras esa alianza público-privada vía fideicomiso, que por ejemplo el caso de Pedernales no son inversiones estrictamente gubernamentales, sino de facilitar que eso llegara, y eso está ahí? Mira, hay que ser objetivo en esto, porque o tú dices la verdad u otro te la va a enrostrar. La correlación entre la inversión en bienes de capital para el país y la inversión en gasto social no ha sido probablemente la que nosotros hubiésemos deseado, especialmente el presidente Luis Abinader. Pero recuerda que nosotros tomamos el gobierno en un contexto en el cual, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, hubo que cambiar un poco las prioridades, no porque quisiéramos, sino porque era una necesidad. Es decir, nosotros tuvimos que invertir una buena parte de los presupuestos del final del 20, del 21 y por herencia un poco del 22 en la carga significativa en la parte financiera que representó el tema de la salud. Medicinas, hospitales, camas, medicamentos, alimentos para la gente en el encierro. Aquello no era discutir si lo hacíamos o no lo hacíamos. Estábamos obligados a cambiar un poco las prioridades, como fue el tema de la educación. Buena parte del presupuesto de educación hubo que ser invertido no en construir nuevas aulas, sino en salvar el año escolar y hacer una contratación masiva de los medios de comunicación, para poner solamente 2 ejemplos. Eso hizo que un poco el plan de gobierno 2024 del PRM y del presidente Luis Abinader debió tener cambios significativos a consecuencia de la pandemia. Por eso, esta estrategia de alianza público-privada viene un poco a equilibrar y a resarcir ese déficit en la inversión en capital. Bueno, quería tocar ese tema porque la oposición ha sido recurrente en esa crítica, que por cierto no sé cómo anda la comunicación en el PRM, pero en más de una ocasión he podido ver cómo la oposición le ha comido los caramelitos al gobierno, con una crítica que yo le he hecho en reiteradas ocasiones, y hay una máxima en comunicación política que dice: si no me das información, yo me la invento. Y los enemigos no se la inventan, te golpean con lo que tengan en la mano, porque es una lucha de intereses políticos. ¿Cómo tú evalúas el tema comunicacional y el cierto mutismo
de algunos funcionarios. Hay dos cosas, lo del mutismo, la tendencia a no dar explicación a una ciudadanía inicialmente no partidarizada, sino ciudadanía. Ese es otro aspecto, pero también está el aspecto del aloque full que yo llamo, que tú no conoces a Mandito hasta que no tenga un carguito. Y hay gente que psiquiátricamente le afecta mucho el poder, y ha habido más de uno en este gobierno. Háblame un poco de eso. Pablo, yo siempre voy a ser como he sido en esta materia, en el tema del respeto por la verdad. Porque hay una cosa a la que yo llamo el discurso testarudo de los hechos, que tú te empeñas en que no sean las cosas como son, pero ellas no son como tú quieres, ni siquiera son como deben ser, son como son. Claro. Y yo tengo que reconocer objetivamente que la comunicación en las instituciones de nuestro gobierno, en los ministerios, en las direcciones generales y en el propio partido no ha sido una fortaleza. No solamente por la cantidad de la información que se sirve, sino por la calidad de la gestión de la información y la oportunidad de la gestión de esa información, que como dices, o tú la sirves a tiempo y con calidad para que llegue con eficacia, u otro la va a manipular, a minimizar o a tergiversar. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? La falsedad también es como la brisa. Cuando hay brisa, lo que sube es la hojarasca, es lo liviano, es lo ligero. No vas a ver por una brisa levantarse las piedras, se van a levantar las hojas secas probablemente. Así también es la mentira. Con la mentira lo que más se proyecta en lo inmediato, en la inmediatez de la comunicación, sobre todo en este tiempo que la comunicación es tan inmediata por lo rápido que se produce y por lo súper rápido que se transmite, pero a la larga van a surgir las cosas. Y te pongo un ejemplo. Mañana nosotros vamos a presentar al país las obras de esta gestión de gobierno de 5 años del presidente Abinader, del PRM y los partidos aliados. Mañana van a subir las piedras de nuevo. Ha habido muchas hojas en el ambiente de la comunicación. Mañana van a ver la relación de las obras que sorprende hasta muchos de los propios autores de todo lo que hemos hecho en este periodo. ¿Es suficiente? No. ¿Estamos complacidos? Aún no. Falta mucho por hacer. Nos faltan 3 años de este periodo de gobierno y quiera Dios que muchos años de gobiernos más del Partido Revolucionario Moderno, pero hay una impronta que presentar, hay un legado sobre la mesa en el territorio. Yo vi cuando subía de Baní, leía una crítica en redes sociales, alguien criticando la circunvalación de Baní, que si debió haber sido de más carriles, que si debió haber salido más barata. Son las hojas de la brisa. La piedra de la verdad es la circunvalación que está ahí a la vista de todos. Tú te vas a ahorrar entre Santo Domingo y Barahona probablemente 1 hora de camino. Y eso significa dinero, significa combustible, significa salud espiritual, mental, menos estrés. Sin circunvalación no hay despegue. Y esas son las piedras de la verdad. Lo otro son las hojas, la hojarasca de la comunicación y sobre todo de la comunicación de este tiempo, de este penoso tiempo comunicacional que tenemos, donde hay una capacidad y una posibilidad tan inmensa de tergiversar, de medias verdades, de información falsa. Y entonces este domingo en el acto que vamos a tener, encabezado por el presidente, donde él hablará, el país se podrá dar cuenta nombre por nombre y lugar por lugar de qué es lo que hemos hecho en estos 5 años de gobierno. Pero tengo que reconocer contigo que la comunicación de la mayoría del funcionariato del gobierno no ha sido, ni del partido tampoco, no ha sido ni la más eficaz, ni la más efectiva, ni la más estratégica. No, y el ejemplo más sonoro, hay varios, ¿no? Hay varios. Pasó lo de Senasa, pero el más sonoro fue lo del Jardín Botánico. De repente no, resulta que no. Bueno, pero el país estaba conmovido durante 3 semanas porque, bueno, alguien tomó una foto de algo que había en el parque, de ahí dijo, no, ese es el inicio
de una agresión, que, oye, se creó un relato y uno decía en los programas donde yo participo, yo digo, pero ¿dónde está el gobierno? O sea, dame una explicación, dime. Sí. Entonces, bueno, de repente se dejaron comer. Te pongo ese, ¿hay algo que deba comunicar Roberto Fulcar del acto de mañana? ¿Es nacional? ¿Vendrá la base del partido? Viene, es un acto de 6 o 7 mil personas. Viene la dirigencia municipal, la dirigencia zonal, la dirigencia provincial y nacional del partido al acto, de manera que la columna vertebral del Partido Revolucionario Moderno estará ahí mañana. Estarán también los funcionarios de las distintas instituciones del gobierno, estarán los medios de comunicación, y será una oportuna ocasión para poder compartir eso que hemos hecho, y que no es solamente que se digan, sino mostrarlo con imágenes y con videos. Pero además va a ser un acto agradable, no va a ser un acto lleno de múltiples discursos y nada que se parezca. ¿Cómo se van a hacer con los precandidatos? Porque entonces son como 7, no pueden hablar los 7. ¿Cómo se van? Ahí hay un problema. No va a hablar ninguno, porque este no es un acto de campaña. Recuerda que el presidente ha dicho en Baní, hay gente que está en campaña y nosotros estamos trabajando. Ese es un acto de trabajo. Es una presentación y una celebración, y de alguna manera y en algún sentido una rendición de cuentas de los 5 años de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, y él será el protagonista principal del acto, junto al otro protagonista más importante que él mismo, que son los hechos, que es la trayectoria, que son los discursos, que es lo que hemos hecho en salud pública, lo que hemos hecho en materia de construcción, lo que hemos hecho en materia de agua, en materia de educación, en materia de salud, en materia medioambiental, en materia de seguridad ciudadana, para mostrarlo con hechos, con estadísticas y con cifras. Pero va a ser un acto breve, a pesar de ese tamaño del acto. No va a pasar de 1 hora. De 1 hora. Pero una cosa importante en esto es la participación de las bases, porque en el PRM hay cierto disgusto, porque hay gente que todavía no está donde pensaba que iba a estar, ha habido nombramientos del sector externo que ha generado. Tú que estás tan en contacto con las bases, ¿qué opinión te merece el comportamiento, el sentimiento más bien, de las bases del PRM hacia el gobierno en esta coyuntura? Que a pesar de que hemos trabajado para tener presencia del partido importante en el gobierno, es cierto, y nuestros compañeros tienen razón, todavía la presencia de la militancia, de la dirigencia media, digamos de las zonas, de los distritos municipales, de los comités municipales, de los frentes sectoriales y de los movimientos de apoyo, todavía no es ni suficiente ni justa en el gobierno. Y en eso yo quiero ser coherente y objetivo. Lo que costó a nuestra militancia, sudor, sacrificio, recursos, tiempo, salud, polvo, sol, noches, lágrimas, sacrificios y hasta vejámenes para lograr la victoria electoral, no ha sido posible que sea compensada en su justa dimensión debido a los contextos en los que nos ha tocado gobernar. Como he dicho, hemos tenido que variar desde el 20 un poco la agenda y las prioridades, pero tienen razón a reclamar su participación en un gobierno que les pertenece. Aunque hay una gran disyuntiva. Muchos, ustedes y nosotros los periodistas y el país, quiere y sueña con la institucionalidad del país, con una burocracia lo más profesional, lo más capacitada, pero a veces está la práctica, la real política, de que mucha de la gente que se participa en la política es esperando a veces ni siquiera un empleo, sino una oportunidad para ganarse un dinero. ¿Cómo están o van a resolver esa disyuntiva de, bueno, yo necesito colocar a los compañeros, por eso se supone que debo colocar al compañero? Si necesito un chofer y hay un chofer que es del PRM, le voy a dar prioridad al del PRM, pero caramba, lo que no puedo hacer es poner de chofer a alguien que ni siquiera
sabe manejar. ¿Cómo salvar? ¿Dónde está el equilibrio de eso, Roberto? Ese es un tema importante, poco discutido en el país y bastante tergiversado. Creo absolutamente en la institucionalidad democrática. Sin institucionalidad, sin orden, sin respeto, no hay eficiencia en el Estado. El Estado necesita gente competente para desenvolverse. Ahora bien, aquí también hay una política de la antipolítica, de entender que en los partidos políticos no hay personas con competencia para desarrollar las funciones de la administración pública, y eso es absolutamente falso. Es decir, los que son abogados de los partidos políticos no pueden ir a la justicia porque entonces no es independiente. Hay que poner ingenieros que no son políticos en las obras para que sea más transparente y no sea independiente. Entonces hay que poner de funcionarios del sector salud a meritorios profesionales de la sociedad civil o llamados independientes, que es la independencia muy relativa y muy ocasional, claro, porque no deben ser los de los partidos. Claro. Entonces, falta muy poco para decir que no existan los partidos o que la gente no milite. Yo te puedo decir que los partidos políticos de la República Dominicana, no solo en el nuestro, en el Partido Revolucionario Moderno, en los partidos políticos hay profesionales de diferentes áreas con la competencia requerida para gestionar el Estado. Y yo digo, la diferencia entre una gestión eficiente y ética no está en el origen político de las personas, si es político o no. No es en su conducta. Porque así como hay gente irresponsable o gente incompetente o gente corrupta en los partidos políticos, también lo hay en los gremios, en la sociedad civil, en la comunicación, en las iglesias. Los hay en la sociedad. En consecuencia, no puede ser un delito militar en un partido político. Esa es una política que yo nunca la compraré. No creo en eso. Conozco en mi partido gente con competencia, con formación académica, con experiencia profesional y con suficiente ética para bien gestionar el Estado. De manera que no es una política y una actitud que yo comparta. Ahora bien, tengo la conciencia de que el Estado no corresponde a un partido, que la nación somos todos, y no hay que erizarse la piel porque entre al gobierno un funcionario que no provenga de las filas del partido, del PRM o de un partido aliado. Esa es una cosa. Es importante que haya presencia de otros sectores en el gobierno, pero no compro, ni comparto, ni aplaudo el discrimen por el hecho de ser militante político. Pero habrá mejorado en el gobierno del PRM ese concepto de la política dominicana, y no hay inocentes, de el Estado como un botín. Yo me fajo en una campaña electoral, no por mi vocación de servicio, porque yo quiero ser socialmente útil, sino porque es como una especie de inversión. Entonces el tipo, incluso como usted decía ahorita, hay personas que ni siquiera aspiran a un empleo, sino a una práctica semicorrupta o un tráfico de influencias. Entonces el Estado va perdiendo cada vez eficiencia, lo que es sumamente delicado. Ese segmento, ese factor sociopolítico del que quiere que le den una posición solo para ganar salario, que no está buscando un empleo, sino un sueldo, un salario, eso no es compartible ni es aceptable desde nuestra convicción. Ahora, yo te aseguro, Pablo, y probablemente tú lo conoces, haya poca gente que conozca la militancia y la base del Partido Revolucionario Moderno, como yo. Yo te aseguro que esa es una ínfima minoría. La mayoría es gente que trabajó duro en el sol, en el sereno y en el frío y en el calor para ayudar a ganar. Y entonces dice, si hay un espacio en el que se necesita que alguien trabaje, yo quiero la oportunidad de trabajar. Claro. Y entonces yo no veo ningún pecado en querer eso. Claro. Al contrario, es también ético reconocer a quien ha trabajado. Este partido, el PRM, es un partido que no ha terminado de construirse.
porque nosotros nos comenzamos a construir e inmediatamente tuvimos que ir al campo de batalla.